Muy bien, estimados estudiantes. Ahora vamos a pasar donde hay un interrogante, dice, ¿dónde vives? Todos ustedes no viven en un lugar. Algunos viven en la provincia de Recuay, algunos viven alrededor de la provincia. Ahí hay plantas, flores y muchas plantas de la naturaleza. También en la ciudad, cada hogar tiene sus plantitas, tienen su biohuerto, para lo cual vamos a pasar al siguiente interrogante. ¿Hay a tu alrededor árboles o un jardín? ¿Los árboles tienen hojas? ¿De qué color son? ¿Tienen flores o frutos? Si no los tienen, pregunta a tus familiares si en algún momento los ha visto sin hojas, con flores o frutos, y si es posible que te informen en qué meses las tenían, y anótalo en tu cuaderno e intenta dibujarlo. Ahí tenemos las 4 estaciones. Primero, en verano, ¿qué observamos en el verano? En verano observamos más solcito, el cielo despejado. Cuando nosotros queremos salir, tenemos que protegernos la cabecita porque hace mucha calor. Algunos utilizarán sombreros, algunos paraguas. En el otro estación, en el invierno, ¿qué es lo que vamos a necesitar? ¿No? En el invierno ustedes saben que llueve. En la primavera, ¿qué observamos? En primavera es una estación muy bonita. Las flores empiezan a enflorecer y en el otoño ahí observamos que hay mucha calor y las hojitas de las plantitas van cayendo y los frutos van apareciendo más. Bien, recuerda, las estaciones se caracterizan por mantener una duración constante de día y noche. Esto debido a los movimientos de la Tierra en el espacio. Esta duración varía conforme la Tierra se acerca o se deja de los solsticios de invierno entre el 20 y 22 de junio y el verano entre 20 y 23 de diciembre, que marcan el momento en el que la noche es más larga y el día es más largo, respectivamente. En el otoño los días empiezan a acortarse y en primavera empiezan a alargarse. Estimados estudiantes, vamos a seguir. La variable independiente es la duración de los días en las estaciones. Y los cambios, la variable dependiente son los cambios de las plantas, que proviene de la primera variable. Y vamos a ver cómo afecta esto a nuestras plantas. Las plantas pueden detectar las estaciones del año mediante algo que se denomina el fotoperiodo. Se denomina fotoperiodo al conjunto de procesos que las especies, las vegetales, las plantas, detectan la cantidad de luz que incide sobre ellas y en base a ello van regulando sus funciones biológicas. Por ejemplo, algunas plantas pueden entrar en hibernación durante el invierno, al igual que los osos polares, y puede aumentar su reproducción durante los meses de más abundancia, que hay más cantidad de sol y alimentos. Es decir, que las plantas pueden reconocer la duración del día o el fotoperiodo por medio de unos receptores llamados fotorreceptores y fitocromos. ¿Sí? Estos fotorreceptores, como su nombre lo indica, reciben de la cantidad de luz, y los fitocromos reconocen el color de la luz que llega, ¿no? Y en base a esto, ¿sí?, reconoce la planta el tipo, el color y la cantidad que llega,
y puede indicar que se inicie la floración de la planta. Sí, es lo que ocurre cuando comienza la primavera. La cantidad de luz que llega y el color de la luz que llega es distinta que la que está en invierno. Por lo tanto, la planta reconoce que es momento de florecer. Estación de primavera. Como ya habíamos mencionado, la estación de la primavera es una estación de transición que ocurre inmediatamente después del invierno. Es decir, es una transición entre el invierno y el verano. ¿Sí? En esta estación las plantas cambian muchísimo, se comienza a haber un montón de cambios en el ambiente. ¿Sí? El aire comienza a calentarse, la tierra comienza a calentarse, comienza a haber cada vez más horas de luz solar. Y bueno, esta es una buena época para comenzar a abonar nuestras plantas, a fertilizarlas. La primavera es una época para plantar, resembrar, cambiar de macetas de nuestros cactus o nuestras plantas también. Sí, en la primavera el riego se debe hacer cada vez un riego progresivo, ya que no podemos regar inmediatamente como lo haríamos en verano. Sí, como sabemos, en invierno, por ejemplo, nuestros cactus no se deben regar mucho, prácticamente no se riega en invierno porque están en periodo de reposo. Entonces en primavera se va a reactivar poco a poco nuestras plantas. ¿Sí? En esta época se debe regar poquito a poquito, ¿sí? Hasta que se vaya acostumbrando al nuevo ambiente. Por ejemplo, en lugares fríos se deberían de hacer cada 15 días, y en lugares más cálidos, como lugares que se encuentran entre ambos trópicos, prácticamente la parte central de la Tierra, si habitas en esta zona, puede regar más seguido, ¿no? Como cada 10 días, cada 7 días, dependiendo cómo va el clima. ¿Sí? En esta época nuestras plantas, la mayoría de plantas y árboles comienzan a producir flores, la vida comienza otra vez. ¿Sí? Es una época llena de vida, llena de hojas verdes en nuestras plantas, en nuestros árboles. ¿Sí? Por ejemplo, nuestros árboles o nuestras plantas generan yemas o ramas, y de ahí comienzan a crecer más ramas. ¿Sí? Comienza a reproducirse más, comienzan algunas semillas de algunas especies comienzan a germinar. ¿Sí? Hay plantas, por ejemplo, que pasan todo el invierno bajo la nieve, como es el caso del arce. ¿Sí? Les dejo una foto del arce aquí. Esas semillas pasan todo el invierno en periodo de reposo, que naturalmente se hace una estratificación de la semilla que entra en dormencia, y pasado este choque térmico hacia la primavera, la semilla sabe que ya pasó la época de invierno y ya puede florecer, ya puede comenzar a echar raíces tranquilamente, sabiendo que no va a morir por una helada. Sí, esta es una estación la más bonita. Sabemos que los animales comienzan a reproducirse, las plantas también, comienza a haber muchos insectos también en esta época. Esta es una época muy buena para comenzar a trabajar en nuestro jardín. Sí, para nosotros, no nos vamos a resfriar mucho, y también es fresco. ¿Qué más? En esta época como ya les dije, puedes podar también tus plantas, sabiendo que van a seguir creciendo. Puedes plantar otros arbustos, unos árboles, puedes cambiar de macetas. Sí, hay que tener cuidado con el riego excesivo, con las ramas secas. Me olvidé de decirles que durante la estación de primavera tiende a llover mucho, así es que no hay que regar mucho nuestras plantas. Sí, pero hay que tener cuidado con nuestros cactus, que no se vayan a podrir sus raíces con el exceso de humedad. La siguiente estación es el verano. Sí, esta estación está dada por muchos cambios también en nuestras plantas, y es la estación más calurosa. Es la estación en la que tenemos que tener mucho cuidado con nuestras plantas también, ya que pueden llegar a deshidratarse debido al excesivo calor. Por lo tanto, debemos de regar más seguido, sobre todo en las horas donde no incida muy fuerte el sol, como puede ser a inicios de la mañana o también en la noche, porque si regamos en el día, el riego puede ser no muy efectivo, se evapora muy rápido el agua. Sí, en esta época muchas plantas, como ya florecieron en primavera, comienzan a dar frutos. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a ver algunos cactus que ya comienzan a tener sus frutos medio rojitos, o por ejemplo los
Por ejemplo, nuestras mamilarias comienzan a dar unos frutos así medio rojos, alargados. ¿Sí? Les dejo unas fotos de la mamilaria con sus frutos. ¿Sí? Y en esta época es una buena época para recolectar, para cosechar. ¿Sí? Porque después vienen los insectos, los pájaros y comienzan a comerse nuestros frutos. ¿Sí? La siguiente estación es la estación del otoño, que es la que ocurre después del verano, ¿sí? La estación del otoño también es otra estación de transición. Es decir, esta es la transición entre el verano y el invierno. En esta estación, en esta época, las horas de luz y la temperatura va al contrario que en la primavera, que en esa época iban en aumento estas horas de luz y la temperatura. En cambio, en otoño es al revés, ¿sí? Va cayendo las horas de sol, ¿sí? Y las plantas las notan, ¿sí? mediante sus fotorreceptores que tienen. Sí, en esta época, esta época está marcada también por fuertes vientos. Muchos árboles comienzan a cambiar su color de su follaje, sus hojas también comienzan a caer, ¿sí? Es decir, es que mediante sus fotorreceptores que se encuentran en sus hojas detectan que la cantidad de luz es menos. Ellos comienzan a ahorrar energía, a ahorrar nutrientes y prefieren botar sus hojas. Sí, por ejemplo, van a ver que los arces cambian de color verde a color naranja, medio rojizo, sí, al igual que otros árboles parecidos. Bueno, hay excepciones de árboles que son de hoja perenne que nunca cambian de color, que siempre están ahí. Bueno, y nuestros cactus, no van a botar sus espinas, ¿no? El otoño es una buena época para podar, ya que ya no hay mucho sol, sí, y también las plantas pueden echar mejor raíz en esa época. Cuando caen las hojas de nuestros árboles, de nuestras plantas, debemos recogerlas, hacerlas a un lado o echarlas a una compostera, ya que si es que a veces estas hojas pueden atraer a las plagas, a los insectos, y estas pueden pasar de estas hojas a nuestros árboles, y luego de nuestros árboles a nuestros arbustos y a nuestros cactus, a nuestras plantas que tengamos allí. Así que a tener cuidado con las hojas en esta época, ¿sí? A cuidar nuestros cactus, a cuidar a nuestras plantas. La estación del invierno. Sí, la estación del invierno es la estación opuesta al verano, ¿sí? Es la estación donde hace más frío y hay menos cantidad de luz solar. ¿Sí? En esta época puede llegar a ser muy frío en muchos países, especialmente aquellos que se encuentran entre los trópicos y el círculo polar. ¿Sí? Por ejemplo, en el norte, por ejemplo, la zona de Canadá, como sabemos, hay mucha nieve, o la parte de Rusia, ¿sí? O también hacia el sur, ¿no? Como el sur de Argentina, el sur de Chile, que incluso cae nieve. Bueno, ¿qué cuidados debemos tener con estas plantas en esta época? Básicamente es protegerlas del frío, ¿sí? Hay muchas plantas que no son resistentes al frío, que son tropicales, nuestros cactus, algunos son muy, muy sensibles al frío, y lo mejor que se puede hacer es mover nuestras plantas de afuera. Digamos, si tienes la posibilidad de tener en maceta y ponerla hacia el interior, hazlo, ¿sí? Es la mejor manera de protegerlo. Si no puedes hacer eso, trasplántalo o ponlo en un sitio más cálido. ¿Qué no debes hacer en esta época? En esta época no debes fertilizar tus plantas, no debes podarlas. El riego es muy, muy poco o casi nada. ¿Sí? Las plantas saben que están en época de frío, menos horas de sol, y regar mucho puede ser perjudicial, puede llegar a la pudrición de nuestras plantas. ¿Sí? En esta época prácticamente nuestros cactus están en época de hibernación. Bueno, para resumir, quería mostrarles este gráfico que indica las horas de luz del sol a lo largo de las 4 temporadas. Sí, este gráfico puede variar de la región donde están. Vean, en resumen, en invierno las horas de sol van en descenso, ¿sí? Van a llegar a un punto donde casi las horas de oscuridad son mucho mayor que las horas de sol. ¿Sí? En cambio, cuando vamos yendo a primavera, estas horas de sol y también la temperatura van en incremento. Ya en verano vemos que es el pico, ¿sí? El pico de la curva, que existe la mayor cantidad de temperatura y la mayor cantidad de horas de luz. Y bueno, en otoño, como vemos, es un descenso, ¿sí? Claramente se nota en este gráfico, ¿sí? Cuáles son las estaciones opuestas, ¿sí? El invierno con el verano y la primavera con el otoño.